El tema del suicidio yo siempre digo que es un desafío para la sociedad toda y para los equipos de salud mental, ¿verdad? Hoy en día se trabaja todo en equipo, ¿verdad? Y los equipos de salud mental, uno de los desafíos que tienen, evidentemente, es siempre trabajar sobre el tema de la prevención del suicidio, ¿no? Cuando hablamos de equipo, hablamos directamente sobre mutualista privada y sobre Ministerio de Salud Pública o en el sistema integrado de salud. En los dos lugares. En el sistema integrado de salud empezó a desarrollarse en ACE y después, si bien ya existían equipos de salud mental con fuerza de obligación y de programas de salud en la actividad privada o mutual, desde septiembre del 2011, ¿verdad? Con la conformación de equipos y la integración de la psicoterapia como una prestación incluida en la atención sanitaria de las personas, en este caso de los afiliados a un lado o a otro, ¿verdad? Esos equipos trabajan con psiquiatras de niños y adolescentes, psicólogos, licenciadas en servicio social y después personal de apoyo, ¿verdad? Enfermería, NERS, administrativos, ¿verdad? Que trabajan en el mismo sentido, ¿verdad? Tratando de generar acciones que de alguna manera sirvan en el tratamiento, en la promoción, en la prevención y también en la rehabilitación, aunque en este tema la rehabilitación, digo, no está todavía desarrollada. Nosotros pensamos que el suicidio siempre es un desafío y nosotros tenemos que mostrar armas de alguna manera para luchar contra este flagelo, ¿verdad? Que afecta, como veíamos hace un rato, no solo a población adulta, mayor, como era característico décadas antes, sino que ha venido creciendo un pico, ¿verdad? También entre los 14 y los 25 años, es decir, en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos jóvenes. Caso estos últimos meses, ¿no? Exacto. Y es cierto eso, ¿verdad? Aparecen a veces como olas, ¿verdad? Como avalanchas, digamos, de consultas por intentos de suicidios, y aparecen también, lamentablemente, los suicidios consumados. Todo lo que tú dijiste, ¿verdad? Es así, ¿verdad? La información que maneja la Organización Mundial de la Salud y que la repica después en los diferentes lugares, acá en el Uruguay desde hace unos años con el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, ¿verdad? Y todo lo que se ha ido desarrollando desde ese entonces, ¿verdad? Es cierto que es un factor de riesgo el haber intentado antes quitarse la vida, sea por el medio que fuere, el sexo masculino, como tú decías también, porque de alguna manera, si bien hay más intentos en el sexo femenino, los suicidios consumados son mayor, casi un 70% en hombres. Que hay factores hereditarios, otro tema también muy trillado, hay factores hereditarios, sí, cuando hay familiares que han estado tratados por intentos de suicidio, por depresión, por trastorno bipolar o por psicosis, obviamente aumentan las posibilidades, aunque no es excluyente, ¿verdad? Puede ocurrir que no los hayan, ni tampoco las personas que tienen familiares con suicidios consumados en su historia, fatalmente también tengan que cometer suicidio o intentarlo. El uso, eso incide sin duda en los jóvenes, ¿verdad? El uso de drogas o alcohol, ¿verdad? Tremendamente relacionado. La impulsividad, obviamente que el alcohol y las drogas están muy, muy vinculados a la depresión y a los intentos de suicidio. ¿Es como un detonante? Ahí está, sobre todo, sí. Los detonantes son más bien de tipo psicosocial, ¿verdad? O sea, en realidad son las pérdidas, los duelos,
los frustraciones, motivos, ahí está, metas las no frustraciones, consumadas. exacto, las frustraciones, y en esto la gran mayoría de los factores desencadenantes que tienen que ver con las tentativas de suicidio o con los intentos consumados son los factores afectivos, ¿verdad? Siguen predominando ampliamente las pérdidas vistas desde el punto de vista afectivo de la pareja, y sobre todo en los suicidios e intentos de suicidios vinculados a los jóvenes, ¿verdad? A esa franja que va entre los 14 y los 25 años. Ahora, puede ser solamente, digo, me imagino que no, que debe ser más complejo el tema, porque de repente dice un joven, 17 años, dice, lo dejó la novia y se suicidó. ¿Es simplemente ese factor? ¿O hay un entorno que indudablemente... Hay un entorno favorecedor, ¿verdad? En realidad, cuando eso sucede, porque tenemos que pensar cuántas situaciones de esa naturaleza se dan, ¿verdad? En esa altura de la vida, en esa etapa de la vida, y cuántos realmente terminan con un intento o con un suicidio consumado. Las cosas por algo ocurren, ¿verdad? Algo hay que hace que algunas personas, bueno, lo tomen con naturalidad, sufran el duelo, la pérdida, se entristezcan, y bueno, y pasen por la etapa también de asumir y superar y seguir su vida adelante. En estos casos, digo, hay factores que son, ya te decía, algunos genéticos, otros ambientales, de las primeras etapas del desarrollo, de la conformación familiar, de los estilos de vida de la familia, de las relaciones familiares, de las situaciones de acoso, de violencia o de abuso de todo tipo que puedan haber. Hace algunos años se empezó a hablar también de lo que es el consumismo, ¿verdad? El consumismo en el sentido del obtener todo fácil y rápidamente, ¿verdad? Cosas que en otras épocas de repente no se daban tanto. Y bueno, hoy todo el mundo accede al bienestar, lo que por otra parte está bien, ¿no? Visto desde el punto de vista de que el bienestar, la tecnología, todos, si un hijo le pide algo, ya es prácticamente el pedido se transforma en la acción de ir, buscarlo, conseguirlo y a toda costa tenerlo, ¿tá? Con cierta facilidad. Cuando una persona se desarrolla desde ese punto de vista, ¿verdad? En ese ámbito, y tiene la primera frustración, el primer no, el primer portazo, el que de alguna manera a uno le digan, no puede ser lo que tú quieres, ¿verdad? Bueno, eso puede ser, si la conformación de la persona está en ese momento, ¿verdad? Porque es un momento, ¿verdad? Yo siempre digo, hay que estar en el momento adecuado, ¿verdad? Si pasó ese momento, quizá no lo haga, ¿verdad? Pero en ese momento, en ese instante, puede terminar con su vida. Es un tema de distintas metas, ¿no? Entre, yo qué sé, épocas atrás, en la cual, digo, las cosas no eran tan accesibles como ahora, y tal vez entonces un no en aquel momento no sonaba tanto como de repente ahora. Sí, en realidad, bueno, hay factores genéticos, culturales y ambientales que están muy enraizados en nosotros, ¿verdad? Y que tienen que ver con nuestra historia, con nuestros antepasados, con nuestra cultura, ¿verdad? Con temas hasta de índole religioso, cultural, ¿verdad? De costumbres. En otras épocas, en alguna época se decía que era valentía, en otros que era cobardía. En realidad no es ni una cosa ni lo otro. Es una persona en un momento dado de su vida que se encuentra con una dificultad que no puede resolver y en realidad no quiere morir, quiere dejar de sufrir, ¿verdad? Y en realidad esa es la palabra, dejar de sufrir. En realidad no quiere morir, quiere dejar de sufrir, y por eso, bueno, el estar en ese momento de repente puede ser fundamental para poder... El estar, digo, cualquier persona, digo, no tiene que ser un profesional, un amigo, un familiar, alguien allegado, ¿verdad? De una u otra manera, que pueda captar ese momento de la persona y rescatarlo, como ha pasado, ¿verdad? Recibimos, yo diría que todos los meses, a alguien que realmente
cometió un intento de suicidio serio, digo, grave, es mejor la palabra grave, serios son todos, un intento de suicidio grave, y en el cual alguien lo advirtió y corrió a socorrerlo, y realmente fue él el que le salvó la vida, el que estaba allí al lado. Después viene todo el proceso del tratamiento, de iniciar una entrevista, la comunicación, ¿verdad? El ir poco a poco resolviendo o tratando de resolver o de ver cuáles son las dificultades, cómo se puede llegar a superarlas. Yo me imagino que en el proceso de lo diario, los casos deben ser bastante patentes, sea por salud pública, sea por un mutualista. Se nota como un incremento pongámosle como un llamado, pongámoslo como un intento, porque de repente hay distinta situación, aunque sea un intento o es un llamado de atención, como se dice, ¿no? ¿Se nota como un incremento? Sí, los intentos de suicidio realmente han ido en aumento. Ahora se están llevando estadísticas desde hace más de un año, ¿verdad? Que Rocha fue, quizá por esas características que tú decías, fue elegido como uno de los lugares donde empezó a realizarse por parte del Ministerio de Salud Pública un registro detallado de todos los intentos de suicidio. Y es así que se ha visto que han aumentado, ¿verdad? Todavía no están procesados esos datos, ahora se está haciendo la exigencia para todos los lugares a nivel nacional, y seguramente esos datos van a estar más adelante. Son tremendamente muchos mayores los intentos que los suicidios consumados. Cuando en Rocha, por ejemplo, vemos en los últimos meses que han habido por lo menos 5 suicidios, de los cuales yo tengo conocimiento. En otros lugares, en los intentos de suicidio, en realidad pueden multiplicar esa cifra, yo diría que quizá hasta por 10, porque nosotros acá en Rocha vemos prácticamente todos, o el 98-99% de los intentos que ocurren en el departamento. ¿Por qué? Porque es el único lugar, la capital departamental, que tiene un psiquiatra de guardia a las 24 horas, tanto en lo público como en lo privado. Entonces, de alguna manera todos llegan a estar acá y a todos los vemos. Sea en Lascano, sea en Castillo, sea en Chuy. Exacto, siempre son derivados y alguno se puede quedar en su lugar porque hay una consulta de un colega en algún momento, en los pocos días. Pero además la inmensa mayoría vienen a consultar o son vistos en la emergencia, tanto en Comero como en la puerta del hospital de ACE, Rocha. Lo que tú decías tiene mucha importancia, eso de la gravedad, y yo cambié la palabra, no serio, sino grave. Hay intentos graves, más graves y menos graves, ¿no? Pero todos son serios, ¿verdad? A veces se corre el riesgo de minimizar un intento, ¿verdad? Y eso lo hace la familia, los amigos, e incluso el personal de la salud. A veces el personal de la salud le genera un poco de rechazo a aquella persona que viene o que la traen porque hizo un intento de suicidio que la persona un poco no con mucha experiencia puede catalogar de menor, ¿verdad? Un corte, el tomar medicación en exceso, ¿verdad? Y hay como restarle importancia de repente por el uso diario de estar trabajando. Estar siempre en el mismo lugar donde uno ve y donde está trabajando en otros temas y le genera cierto rechazo. Cuando uno trabaja, generalmente trabaja al revés para mejorar, curar riesgos de vida, ¿verdad? Entonces cuando la persona viene y se provoca él mismo, se infringe un corte o toma medicación en exceso como forma de alterar su estado de salud, eso es visto en primera instancia como algo que no debería ser, ¿verdad? Y que de alguna manera se menosprecia o de alguna manera genera hasta rechazo, ¿verdad? Obviamente que a nosotros no nos ocurre eso, ¿verdad? Todos los intentos, por mínimos que parezcan, ¿verdad?, deben ser atendidos, porque esa palabra que a veces cae mal, llamado de atención, y hasta el paciente se resiste a veces a decir que está llamando, que le digan que está llamando la atención,
realmente es eso. Lo hablábamos fuera de cámaras, realmente es un llamado de atención. De alguna manera está diciendo que no está bien, que algo le pasa y que de alguna manera, por menor que parezca, pone en riesgo su vida. Porque el paciente cuando toma algo no sabe bien lo que toma, el corte que se hace puede ser superficial, pero no sabemos qué puede pasar, ¿verdad? Después de eso, ¿verdad? Y más cuando actúan, por ejemplo, factores como el consumo de tóxicos, ¿verdad? Por decirlo de una manera amplia. Porque la impulsividad de un caso puede llevar a que en un momento, unas horas después, unos días después o una semana después, puede así tener un intento de tal magnitud, con un método de repente más drástico, que puede terminar con la vida de la persona. Vamos a ir a la pausa comercial y dejamos planteada una pregunta, es decir, dado esa proximidad permanente y con esos números que daba el doctor en cuanto a intentos, entre comillas, que supera ampliamente los que en definitiva se llegan a concretar, si a veces no se baja la guardia y de repente en ese transcurrir de lo diario, de la labor diaria, no se le presta la debida atención en cuanto a que de repente ese llamado a atención o intento menos grave pase más desapercibido, o esa sensación de que bueno, está haciendo algo mal y como que a veces causa alguna sensación dentro de quien lo va a atender en primera instancia, porque en definitiva de repente si se va a atender es porque ya de por sí de repente intenta alguna salida, ¿no? Previo a algo. La pregunta queda planteada, nos vamos a la pausa comercial. Bueno, como siempre queremos agradecer a todos los mensajes que llegan. Digo, no es habitual que nosotros habilitemos el teléfono, ya lo saben, pero sí agradecemos a toda la gente que permanentemente está enviando algún mensaje. Y por supuesto, agradecerle al doctor que está dando estos datos que creo que nos vienen bien a todos. Queda una pregunta pendiente en cuanto a ese transcurrir de lo diario y que a veces por ser diario, como uno que baja la guardia o tal vez no le presta la debida atención a aquella persona que de repente va por una señal, va por un respaldo o de repente no consigue eso cuando llega. Es un poco lo que te decía antes, ¿verdad? Cuando finalmente alguien llega a un servicio de salud, ¿verdad? A veces es cierto, si no hay alguien que esté pensando en el problema, ¿verdad? El médico, no tiene por qué ser un especialista, puede ser el médico de guardia, el interno, el enfermero, la nurse, el que recibe el paciente. A veces puede pasar en la lucha cotidiana esa de la enfermedad, la vida, la muerte, a veces uno, sí, es cierto, a veces minimiza algunas situaciones que pueden ser potencialmente graves, ¿verdad? Cuando nos toca actuar a nosotros, en realidad nosotros tenemos ya la formación de que, bueno, que no debemos dejar, como te decía recién, si bien pueden haber situaciones más o menos graves, uno no puede minimizar, ¿verdad?, a priori ninguna situación. Pero pasa en las puertas de los hospitales, en las puertas de los sanatorios, donde a veces cuando la persona llega, ¿verdad?, en realidad no se genera ese vínculo de ida y vuelta, ¿verdad? No digo que siempre, pero a veces... No está previsto dentro de este plan nacional porque es un plan bastante nuevo, ¿verdad? Está el plan, justamente educa y genera la educación para el personal de primera línea, no para los especialistas, sino para el personal del primer nivel de atención, para despistar, para aquellos que no son especialistas en el tema y no solo médicos, funcionarios de la salud en el sistema, en el sentido amplio, a despistar conductas de este tipo, ¿verdad? Y a poner el énfasis, la atención, como para después hacer la primera intervención y después derivarlo a quien corresponda, al equipo, al médico, al psiquiatra. El psiquiatra después verá otros integrantes del equipo para atender adecuadamente. Ahora,
El tema es estar alerta, ¿verdad? Y sobre todo cuando han ocurrido hechos de notoriedad en el medio, ¿verdad? Que hablábamos de eso hace un rato también fuera de cámaras, digo, con respecto a lo que pasa con las noticias del suicidio, ¿verdad? En un lugar como Montevideo, por ejemplo, donde se suicida menos gente que en el interior, ¿verdad? Casi 30 y pico a 70, ¿verdad? Y pico a 60 y pico a favor del interior. Se suicida más la gente en el interior que en Montevideo. Y en Montevideo uno no ve en informativos o en medios de comunicación las noticias de los suicidios. ¿Por qué? Porque ocurrieron en un barrio, en un lugar, y para nadie es noticia que alguien se suicidó, simplemente para el entorno cercano a esa persona. Y en la cuadra, porque a veces hay una lejanía tan grande en 2 cuadras que... No sé, incluso la gente no se conoce, ¿verdad? Viven en Montevideo, se vive en los apartamentos, puerta por puerta, en apartamentos, y nadie sabe lo que ocurrió al lado, ¿verdad? El vecino se levanta, va a trabajar, vuelve y nadie sabe nada sobre su vida. En un medio como Rocha y muchos otros pueblos del interior, ¿verdad? Que conozco en gran medida, claro, el que ocurra un hecho con el dramatismo y la carga emotiva que tiene que una persona, sobre todo cuando es joven, se suicida, ¿verdad? Es una conmoción general, ¿verdad? Que está en todos los hogares, en las noticias, ¿verdad? Bueno, ni hablar que en los hospitales, en el sanatorio, en los equipos de salud, en fulanito, lo atendía quién, cuál, se saben todos los detalles. ¿Por qué fue? ¿Qué pasó? ¿Quién es la familia? ¿El padre, la madre? ¿Puede ser amigo? ¿Verdad? Un vecino más de Rocha, ¿verdad? Donde todos nos conocemos. Eso tiene una carga importantísima en lo que es un tema que se ha hablado muchísimo a nivel mundial, que es el famoso contagio, ¿verdad? La noticia de un suicidio, ¿verdad? Sobre todo cuando ocurre en personas jóvenes, pero también en adultos mayores, de alguna manera, si hay otras personas en esa situación, una situación de desequilibrio emocional, afectivo, laboral, económico, puede facilitar el que haya, que esa persona tome una conducta, ¿verdad? De atentar o finalmente consumar un suicidio. Eso pasa más que nada en lugares pequeños donde los temas se tratan de una manera que es que emociona, que es de alguna manera conversado por todo el mundo, en la calle, en cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier familia. Yo diría que los temas estos de los suicidios de los últimos meses, de alguna manera se han tratado en todas las casas y en todas las familias. Me atrevo a decir que sí, que en cualquier lugar y en cualquier momento, en cualquier ámbito social donde se desempeña una persona, se habló del tema, ¿verdad? 2 interrogantes que yo tengo. Una, por un lado, que es como un tabú, decir, bueno, tengo que ir a ver al psicólogo o tengo que ir a ver al psiquiatra. Es como algo medio pesado, como que cae mal, como que inclusive hasta ni se quiere comentar. Y el otro tema es qué rol juega la familia, si es que la hay, porque indudablemente digo, hay componentes también de una disgregación familiar en muchos casos, pero digo, son 2 temas que me gustaría que por lo menos lo podamos conversar, de decir, bueno, ese tabú de decir si tengo que ir a ver a un psicólogo porque no me siento bien, digo, no quiere decir de que ya esté rayado ni nada por el estilo, pero digo, de repente digo, es una ayuda. Todavía cuesta que la gente concurra, ¿verdad? Ha avanzado la sociedad, ha avanzado los medios de comunicación, ¿verdad? La educación. Sin embargo, todavía cuesta, ¿verdad? Cuesta, yo pensé que no costaba tanto, pero cuesta a veces ir al psicólogo, no tanto como al psiquiatra. El psiquiatra ya es algo que cuesta un poco más, ¿verdad? Es más, los pacientes o las familias a veces están un poco a la defensiva antes de ir a ver al psiquiatra, sobre todo jóvenes, que les cuesta más de repente, ¿verdad? La familia, por supuesto que tiene, cuanto más desestructurada es la familia, y desestructuradas digo en un sentido muy amplio, ¿no? No es que falte alguien,
Digo, de repente falta afectivamente. Claro, más facilidad hay para que emerjan conductas de este tipo impulsivas, ¿verdad? A veces en forma del manejo de la frustración, con decisiones a veces lamentables. En este sentido, el trabajo con las familias de los que intentan suicidarse es algo que todavía, si bien se ha realizado, todavía está ahí, pendiente, ¿verdad?, a realizar, porque digo, sería muy rico y realmente muy importante, digo, para la cultura, para el aprendizaje de nosotros mismos, ver qué es lo que pasa en esas familias y qué pueden hacer las familias para ayudar, ¿verdad? En todo caso, digo, el mensaje siempre es el mismo, ¿verdad? Tratar de despistar conductas que cambiaron en la persona, desesperanza, rumiaciones a veces de que la vida no tiene sentido, de que no vale la pena, ¿verdad? De que a veces los adolescentes sobre todo escriben mucho, ¿verdad? Tratar de llegar, ¿verdad? Y de alguna manera recoger ese pedido de ayuda, porque es un pedido de ayuda, y transformarlo en algo que sea productivo, ¿verdad? Llevarlo a una consulta, a llegarse a un médico, a un servicio de salud, o al psiquiatra, o al psicólogo, o al amigo, ¿verdad? A quien tenga a mano para que finalmente se termine en un camino de reconstrucción y no de destrucción. ¿Hay detalles puntuales que de repente la familia podría tener como determinados síntomas, como determinadas pistas? ¿Hay algunos detalles que se pueden, digo, que sean más o menos uniformes, relevantes? El cambio, lo más importante, Ricardo, es el cambio de las conductas habituales de una persona, ¿verdad? En el sentido de una tendencia al aislamiento, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un momento, la accidentalidad, las conductas temerarias, ¿verdad? Impulsivas, que a veces son equivalentes, suicidas, ¿verdad? Hablábamos hace un rato de las motos, del consumo de alcohol, de drogas, ¿verdad? Aumento de ese consumo, ¿verdad? Desesperanza, a veces frases perdidas que quedan ahí, ¿verdad? Sin encontrar una respuesta. Nada se puede dejar por el camino, hay que prestar atención. Hay que prestar atención, digo, no cabe duda que hay que afinar en eso, ¿verdad? En eso el sistema de salud también tiene sus inconvenientes. Yo siempre digo, ¿verdad?, que el médico, el psiquiatra, el psicólogo, el que integre el equipo de salud, la enfermera, la nurse, no son infalibles, ¿verdad? Nadie es infalible, y estamos hablando de situaciones donde intervienen múltiples factores, ¿verdad? Y donde obviamente, así como se muere alguien de un infarto o de una peritonitis o en un parto o como sea, o en un accidente, también los pacientes se mueren porque en realidad se quitan la vida, o atentan contra su vida, sin saber muchas veces el resultado cuál va a ser. Por eso digo, a veces aún pacientes tratados, atendidos, terminan suicidándose, ¿verdad? Y eso es una realidad que nadie puede esconder y que es claro. Ahora, el tema es verlo desde el otro punto de vista, ¿verdad? ¿Cuántas personas que se atienden o pasaron por situaciones de esa naturaleza se recuperan y lograron salir? Porque, como decía hace unos instantes, es un segundo, unos instantes para que una persona resuelva, ¿verdad? Aunque tenga la idea, aunque la idea ande dando vueltas, aunque tenga un plan más o menos esbozado, el momento del suicidio es muy breve, yo diría que muy, muy breve, y si la persona sale de esa situación, muchos salen para siempre, otros lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar hasta que alguna vez lo logran. Ha pasado y seguirá pasando porque las personas son seres humanos con toda su carga emotiva, situacional, y lo que se trabajó a veces durante mucho tiempo, finalmente en 2 segundos
se puede quebrar. Voy al otro polo. Hablábamos hoy un poco del personal que de repente atienden en una primera instancia cuando se anda buscando apoyo por parte de la persona afectada. Del otro lado, desde el lado de la familia también. Tampoco se puede dejar el seguimiento, no se puede bajar la guardia, es decir, buscar esos pequeños detalles, ver si efectivamente hay algún otro síntoma y no simplemente dejar de decir, bueno, no, está en tratamiento, chao. Sí, y sí. Yo me descanso porque, bueno, en definitiva ya lo llevamos al médico o ya esa persona ya vio el psicólogo, lo están tratando y como que se baja la guardia también del lado de la familia, ¿puede ser? Sí. A veces pasa eso, sí, a veces pasa, lo vemos cotidianamente, pero también pasa lo otro, ¿verdad? Hay familias sumamente puntillosas y preocupadas, uno lo vive, lo vive con el familiar, ¿verdad? Incluso es interesante cómo uno a veces ve a las personas después que perdieron a alguien por suicidio, ¿verdad? Y bueno, y realmente se sienten muy mal, muy culpables por de repente no haber podido, y en eso el médico, el psiquiatra, el psicólogo acompaña ese dolor muchas veces, decir, bueno, hicimos una cantidad de cosas y no pudimos torcer un poco ese rumbo, ¿verdad? Y realmente yo prefiero quedarme con las familias esas que están, que siguen, pero que sin embargo igual se pierde la vida de un hijo, de un hermano, de un esposo, de un padre, ¿verdad? O de un amigo. Por eso, si bien hay de esos casos en los cuales la familia un poco se descansa y familias, cuando existe familia, a veces no las hay, o si las hay, están muy disgregadas. Y si bien en esos casos, ¿verdad? Bueno, es un elemento más para tener en lo que uno recoge de la entrevista, ver qué apoyo familiar, qué contención familiar hay, como para confiarse interno a este paciente, no lo interno, lo cito para dentro de una semana, 10 días o 20, si hay o no contención humana detrás de ese paciente que está consultando. Un poco dentro de los parámetros de los casos que se dan, ¿cuántos tienen de un componente familiar, de falta de afecto, de falta de apoyo o no tener una familia bien conformada atrás? ¿Cuántos tienen ese componente de frustración por metas no cumplidas o por no ver un futuro del cual de repente está esperando? O de repente por esa genética, es decir, problemas en la familia, cercanos, que ya intentaron o consumaron el suicidio. Sí, evidentemente, como yo te decía, es multifactorial, ¿verdad? Multifactorial. Hay factores genéticos que no deben desconocerse, hereditarios, muchas veces no hereditario el suicidio, hereditario algunas características biológicas de la persona que hacen que más fácilmente se deprima, y en la medida que se deprime puede llegar a cometer suicidio. También están los factores, sin duda, de peso, de orden familiar, de desarrollo de la persona, de la niñez, adolescencia sobre todo. Y hay factores situacionales, puramente situacionales. Frustración, tú decías recién, bueno, las frustraciones, en realidad, es habitual el tránsito por las frustraciones de todas las personas. Sí. Todas las personas tenemos frustraciones, ¿tá? Nadie puede decir que nunca tuvo una frustración en algún aspecto de su vida. Sin embargo, bueno, felizmente son pocos los que deciden terminar con su vida frente a la frustración. Lo mismo es transitar por situaciones dificultosas o con problemáticas, ¿verdad? Problemáticas hay en todos lados, ¿verdad? No todos las resuelven de la misma manera. Yo digo que con las problemáticas o con las dificultades hay que convivir, hay que llegar a un equilibrio de poder convivir con las dificultades, que es natural que existan, ¿verdad? De todos los días. Como los conflictos, ¿verdad? Todo tipo de conflictos. Uno convive con ellos en cierto equilibrio, ¿verdad? Cuando se suman múltiples factores de ese tipo, bueno, entonces uno ahí entra en una situación de riesgo, ¿verdad? Riesgo personal, riesgo de enfermarse, de cometer un acto de repente
impulsivo o planificado, no tan impulsivo, pero en definitiva un acto de autoagresión. Y ahí cuando digo autoagresión no tiene límites. La autoagresión puede ser desde un corte, un pinchazo, hasta el suicidio consumado por un método drástico, ¿verdad? Esto es Punto de Mira, un periodístico en profundidad. Bueno, en este bloque final simplemente creo que el doctor puede dar por lo menos algunas pistas, algunas consideraciones generales, más allá de que oportunamente podemos tener alguna otra conversación más, pero hoy queríamos un poco darle un panorama global, general, por supuesto muy local, ¿no? Porque estamos hablando de casos locales, dentro de prestaciones de servicios locales como salud pública, como Comero, y que indudablemente, como decía el doctor, también esta cercanía, esta vecindad en un pueblo tan pequeño, somos 20 y pico mil habitantes, pero digo, más o menos nos conocemos todos, ¿no? Sí. El mensaje es, la necesidad de estar alertas, ¿verdad?, frente a cambios de conducta de las personas. Lo he enfocado más que nada con respecto a los jóvenes, pero bueno, no es solo a los jóvenes. Los adultos a veces que tienen enfermedades crónicas, consumo de alcohol o depresión directamente. Hay que estar alerta en esas personas frente a cambios de sus hábitos comunes, ¿verdad? De lo que viene haciendo todos los días, esos cambios de conductas, ¿verdad? La tendencia al aislamiento, la manifestación de ideas o de desesperanza, de un renunciamiento, ¿verdad? El aumento del consumo de sustancias, o conductas temerarias, como decíamos, todo eso de alguna manera nos debe poner en la pista de quienes están allegados, ¿verdad? Familia en sentido amplio, yo digo allegados siempre, sean familiares o no, de que la persona está de alguna manera manifestando cambios y que esos cambios pueden tener que ver con que esté deprimido o que finalmente pueda concretar alguna autoagresión, ¿verdad? Llamémosle así en sentido amplio. Y consultar, nunca quedarse o minimizar situaciones, sino que en realidad las puertas están abiertas, uno puede concurrir al servicio de salud que sea, que tenga, ¿verdad?, que disponga, que siempre alguien lo va a ver y lo va a escuchar y va a tomar la conducta que mejor le parezca de acuerdo a lo que surja de la entrevista o del encuentro con la persona. Por eso ¿Puede ser la consulta por parte de familiares? Porque a veces puede ser la consulta por parte de familiares, ¿verdad? Porque a veces los familiares no saben cómo hacer o no lo convencen. En ese caso, bueno, es el profesional el que debe trasladarse, ¿verdad? El que debe buscar la llegada o facilitar de alguna manera el encuentro. Y a veces eso genera resistencias. Por supuesto que no es lo mismo que la persona venga un poco contrariada, en contra de su voluntad, a que venga abierto como para iniciar eso que decíamos hoy, las resistencias que hay todavía para la consulta, que tiene que ver con todo lo que sea psicológico, emocional, ¿verdad?, no orgánico. De alguna manera muchas veces uno tiene que generar de alguna manera ese encuentro y buscar la forma de ingeniárselas para llegar a la persona y poder tener un encuentro en el sentido bien de la palabra, para poder de alguna manera tratar de allanar el camino y de tratar de buscar una solución a la problemática que esté viviendo. Hoy en Montevideo por lo menos hay algunas ONG que tienen números de respuesta, o que por lo menos pueden proporcionar momentáneamente, yo qué sé, no sé, alguien que escuche, ¿verdad? Porque a veces se necesita que alguien escuche, parecería, ¿no? Hay algunas líneas, la ONG que estuvo trabajando acá en Rocha, en la ciudad de Castillo, Último Recurso, creo que tiene un número de llamada, ¿verdad?, de escucha, de contención o de ayuda. Pero acá en Rocha, no hay específicamente. En sí, acá no hay específicamente un número donde llamar, simplemente los números de las urgencias o de las donde deben concurrir además el familiar
si no encuentra eco en quien supone que está viviendo un mal momento, puede concurrir el familiar, ¿verdad? Y pedir una entrevista o por lo menos un asesoramiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si la persona que está enferma de repente ya no lo asimila, pero el familiar se da cuenta de que tiene algunas conductas que no son las propias y no puede convencerlo para ir o la persona se niega? Digo, ¿hay recursos en cuanto a eso? Hay recursos, la consulta domiciliaria, ¿verdad? O el IRA, obviamente que siempre implica... claro, más chocante. Claro, cuando el paciente se niega, pero bueno, el intento, de todas formas, hay que hacerlo, ¿verdad? No es la generalidad, yo me parece que manifiestan más bien una expresión tienen, de llamar la atención, como decíamos hoy. En este problema de salud, que es el intento, generalmente la persona, salvo que esté muy mal, realmente en cuadros, ya diría, de lo que nosotros le llamamos episodios depresivos mayores severos, a veces con ideación hasta delirante, ¿verdad? Depresión psicótica, que le llamamos nosotros. En esos casos, bueno, hay que recurrir y actuar a veces sin el consentimiento del paciente, apoyado por un familiar e informándole a una autoridad, ¿verdad? En este caso el juez, y se puede recurrir a hacer una situación así de salvataje, digamos, ¿no? Ha pasado, en algunas oportunidades ha ocurrido y ha habido porque la persona está deprimido pero enajenado a la vez y no es consciente de su padecimiento, ¿verdad? Pero esas son situaciones puntuales y yo te diría que las menos típicas, ¿verdad? La persona en general lo que demuestra es un sufrimiento y ese sufrimiento se trasunta en diferentes conductas o en formas de actuar que de alguna manera, si uno tiene tiempo como para sentarse un poco y escuchar, ¿verdad? Generalmente después de la reivindicación de por qué vino, no estoy loco, todo eso, ¿verdad? Que viene, que no preciso, ¿verdad? Aparece siempre alguna beta donde uno puede encontrar de repente un diálogo, una entrevista, una contención y de repente por ahí salir a flote con que la persona pueda seguir después un tratamiento. También es cierto, lo decíamos hoy, hay personas que, si bien hay una obligación, entre comillas, del plan de prevención del suicidio, del seguimiento de los 6 meses de una persona que comete un intento de suicidio, es cierto que a veces pone uno todo, la buena voluntad, ¿verdad? Le pasa a la psicóloga, a la licenciada en servicio social para que lo busque, lo llame por teléfono, hable con un familiar y a veces se rescatan algunos pacientes y otros no vienen más y no quieren venir más y no hay forma de traerlos, ¿verdad? Ha pasado y seguirá pasando, ¿verdad? Eso es la verdad, es como aquel que tiene, el que fuma y no quiere dejar, el que toma y no quiere dejar de beber o el que tiene una enfermedad maligna y no se quiere atender, ¿verdad? Lo decide así. A mí me gusta siempre hacer el comparativo con lo orgánico y lo psíquico y lo orgánico está todo metido en lo mismo, ¿verdad? No hay una división, no es solo psicológico ni solo orgánico, siempre hay de ambas partes, ¿verdad? En toda patología. Doctor, le agradezco mucho esta participación y por lo menos dar dentro del espectro de opiniones que queríamos dar, tener también la parte técnica, porque indudablemente ustedes son los que conocen de estos temas y bueno, queríamos también tener ese aporte para que dentro de esa situación de gravedad y situación crítica y que a nadie nos gusta, que el vecino, que un familiar, que en fin, pase, bueno, dentro de lo posible, que también, como es un problema que es de la sociedad, no es simplemente del médico, de la familia, sino que a veces son problemas sociales, podamos tener por lo menos un poco más de información. Así que le agradezco mucho esta oportunidad de por lo menos tener algunos conceptos en cuanto a eso. Yo espero que, en realidad uno lo ve como un puntapié inicial, ¿no? Como una puerta de entrada al tema, ¿verdad? Sí. En realidad estuve pensando un poco de cómo encarar el tema y se me ocurrió de no hacerlo desde el punto de vista del
de la profesionalidad o de la cátedra, sino más bien desde el punto de vista más bien coloquial, ¿verdad? En un sentido amplio, con llegada amplia a las personas como forma de encarar y sacar algún resultado de este programa, y que realmente tiene por finalidad, pues, la finalidad acá es la prevención, no sí, debe haber otra. fundamentalmente.